dice que mientras iba de camino a su agresor o hacia su vengador, él se inclinó y se postró 7 veces en tierra, dándole a conocer que él se humillaba delante de aquel hombre, de aquel que él había ofendido. Y Jacob preparó entonces sus mujeres con sus hijos y lo puso también, así como mandó las ofrendas, lo puso uno delante, después otros y después otros, y de último él. Cuando llegaron a encontrarse con Esaú, entonces él sale y se postra una última vez. Y Esaú, al verlo, dice que corrió hacia él. Y cuando corrió hacia él, dice que él lo abrazó y lo besó. Dice que lloraron. ¿Y qué es esto que pretende con tantas cosas y tantos regalos te ha enviado? Y él dijo: hallar gracia delante de ti. Wow. ¿Ves? Pero todavía cargaba con la carga de la falta de perdón. Y la conciencia cada día le recordaba: 20 años. Aleluya. Pero pasó algo maravilloso. No hay necesidad de que yo me reciba esos obsequios y regalos, porque también yo tengo mucho, sea lo tuyo. Y Jacob le dice: no, yo te ruego que tú lo recibas, porque al verte a ti he visto el rostro de Dios. Gloria a Dios. ¿Qué estás viendo en tus hermanos? ¿Qué estás viendo en aquel que durante tanto tiempo te ofendió? Y que algunas veces, aún sin ser, cuando no eres cristiano, lo recuerda, pero también siendo, y todavía lo recuerda y te causa llanto y dolor. Todavía la recuerda y te causa tristeza y amargura, porque te hicieron daño, tú hiciste daño, y hay una deuda que está pendiente. Y sabes que Cristo te perdonó, pero la palabra de Dios dice que así también como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, es que Dios nos perdonará a nosotros. En otras palabras, si yo no perdono, no seré perdonado por Dios. En otras palabras, si yo no perdono a quien me agredió, a quien fue mi ofensor, tampoco Dios me perdonará a mí. Y entonces pasaré la vida 10, 15, 5, 20, 30 años recordando el mal que alguien me hizo, con tristeza y con dolor, porque todavía no lo he perdonado. Y esa falta de perdón entonces se convierte en una puerta para la amargura. Se convierte en una entrada amplia para el dolor, para la tristeza. Pero la palabra de Dios establece que Cristo vino para transformar, que Cristo vino para libertar, que Cristo vino para dar vida y para que la tengamos no en escasez, tristemente viviendo, sino que la tengamos en abundancia. Y cuando se refiere a que la tengamos en abundancia, se refiere a que estemos en paz con nosotros mismos y con lo que tiene que ver con nosotros delante de los hombres.
pecadores también. Y algunas veces justificamos y decimos, sí, él o ella fue que me ofendieron a mí. Pero Dios sigue diciendo, tienes que perdonar. Cuando nosotros vamos al Génesis, nos encontramos entonces que allí la raíz, el origen del hombre, del ser humano llamado Adán y Eva, desobedecieron a Dios, pecaron contra Dios. ¿Quién fue que ofendió a quién? ¿O fueron ellos que ofendieron a Dios? ¿Quién fue que ofendieron a Dios? ¿Quién fue en busca de quién para perdonar? No, porque fue ellos que me ofendieron. Dios no dijo eso. Dios en ningún momento dijo, no, que vengan ellos porque ellos fue lo que me desobedecieron. No. Ellos se escondieron porque el pecado causa de... Y la vergüenza te mantiene en el anonimato, escondido. Es por eso que el que siente vergüenza se siente que si sale un chin a luz se le va a ver todo. Y entonces trata de cubrirse para que no lo vean. Y allí estaban escondidos Adán y Eva, y Dios se le apareció y le dijo, ¿por qué se esconde? Y allí Dios le dio sentencia como consecuencia de su falta, pero también le dio la oportunidad de que todo hombre en la tierra le confesara sus pecados y pudieran ser perdonados también. Y es que el perdón trae tristeza y nos acongoja. La falta de perdón trae tristeza y nos acongoja. Para acongojarnos, entonces nos trae vergüenza para vivir altanero y estando heridos. Y no perdonamos. Vivimos airados. Y la misericordia de Dios nos alcanza. Por eso el pueblo de Israel, el salmista David en una ocasión expresó y dijo, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos todavía. Porque no es por nuestra propia o mera casualidad de que nosotros estamos bien, no, es porque Dios ha tenido misericordia de nosotros y Él ha provisto la forma del perdón. El enemigo lo tiene siempre encerrado, cauterizado, para que no perdone, para que guarde rencor, pero el enemigo sabe si el hombre pide perdón, será perdonado y vendrá a su corazón tiempo de refrigerio, en su corazón se abrirá la alegría de nuevo. Pero el diablo quiere mantener a todos los hombres envueltos en la falta de perdón, en las ofensas, en recordar las cosas malas, en recordar las cosas negativas, en no perdonar, porque él sabe que el día que tú perdonas eres libre. Así es. Alguien dijo en una ocasión, Dios nunca te pedirá que perdone a alguien más de lo que Él mismo te ha tenido que perdonar a ti. A cada día vocifera palabras feas. A tu familia, a tus hermanos, a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa. Hace rabiadas. La pregunta es, si Dios te viera en ese momento, ¿cree que le agradaría tu actitud?
no le agradaría. Incluso llega el momento que hasta oramos para que aquel que nos hizo mal, Dios tome venganza en vez de que Dios tome misericordia. Y creemos que estamos bien. Y el orgullo nos hace entender que vamos bien por el camino en que vamos. Pero la Biblia establece que Dios te va a perdonar. Tú perdonas que te ofende. Si no eres capaz de perdonar a aquellos que te han ofendido, no podrás entrar al reino de los cielos. Porque allí no entran los amargados. Allí no entran los rencoristas. Allí entran los que antes lo eran y fueron limpiados por Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y a eso se refiere la santidad. Ser santo. Vengo y me como a mi esposa y le digo que estoy ahorita, entonces vengo a alabar al Señor. Hace rato que estoy siendo ministrado por el espíritu de la tiniebla. Ah, qué bonito es, salgo de la iglesia y cuando llego allá entonces comienzo a ser rabiana y paso el día entero enemigo de todo lo que está en mi casa. Pero entonces le digo, Señor, perdóname. Y el Señor vuelve y te dice, si lo perdonas a ellos, yo también te perdono. Amén. No porque él se lo ganó, porque era una sinvergüenza, un sinvergüenza. ¿Y quién le ha dicho a usted que no es un justiciero para estar fiscalizando a la gente? ¿Quién le ha dicho a usted que el simple hecho de usted hacer lo correcto le da el derecho para juzgar a quien no lo hace? El único que tiene derecho a juzgar se llama Dios. Y cuando Dios te mira a pasar del juicio, no viene a pasar del juicio en esta tierra para desbaratarte, sino para identificar las cosas malas que están en ti, para que tú puedas cambiar y ser transformado por su misericordia y su gracia. Gloria a Dios. Y entonces, cuando hacemos esto, ese esplendor que sale de su rostro, de su presencia. ¿Sabe qué es lo que Jacob está diciendo? Un hombre que quiere que yo lo bendiga porque va de camino con alguien que él sabe que lo va a matar. Y ya se imagina que lo va a matar. Él ve el rostro de Dios. Porque cuando usted ve el rostro de Dios, ¿cómo que dice la Biblia? Volvámonos pues a Dios y Dios se volverá a nosotros. Cuando miramos a Dios, nuestros pecados son perdonados. Y Él está viendo entonces en esa luz el rostro de Dios. Está viendo la gloria que en vez de tristeza, tiniebla, cosas que vienen del pasado, cosas de recordarle, tú me hiciste esto, tú me hiciste aquello, tú crees que es fácil, yo no te voy a perdonar porque hace 20 años tú desgraciaste mi vida, tú qué sé yo qué, tú me hiciste esto. No, Esaú no le dice eso, Esaú lo abraza y lo besa. Gloria a Dios. Wow. Y se olvida de todo el rencor posible que podía tenerle, porque él reconoce que es su hermano sobre todas las cosas. Y del rostro de Dios entonces que sale la bendición. Del rostro de Dios es que sale la luz que ilumina. Del rostro de Dios es que sale la luz que alumbra todo lo que estaba entenebrecido y en tiniebla. De la presencia de Dios es que sale la libertad que está preso el cautivo.
Y Jacob en otra palabra está diciendo todas esas cosas con solo decir: toma el regalo, porque al verte a ti he visto el rostro de Dios. Él ha visto la luz que ha alumbrado todo pensamiento que él tenía que sus hermanos lo iban a matar. Él comenzó a ver entonces luz. Él, en vez de sentir amargura, ahora comienza a refrigerio en su alma. En vez de sentir angustia y paz en su alma. Así es. ¿Por qué? Por el perdón. La falta de perdón te condena y te hace mantenerte atado toda la vida al mismo corazón del infierno, aún brincando y saltando y orando dentro de la iglesia. Porque nosotros como pastores y los líderes y tus hermanos pueden ser burlados, pero Dios no puede ser burlado. No importa cuán fuerte ha sido tu agresor. No importa cuán fuerte haya sido tu ofensa hacia el otro. Sé un Jacob que busque el perdón. Porque es una palabra que muchos le tienen miedo. Y solamente tiene 6 letras. Dos vocales y 4 consonantes. Perdón. Y algunas veces entonces hay que van y lo dicen: perdóname, si tú quieres, tú ven. Y Dios, la actitud del antiguo, dice que la vida de lejos. Dios no comparte su gloria. Vas a orar y no va a ver que Dios ora. Porque tu corazón todavía está amargado. De confesaste tu pecado a Cristo y te has arrepentido, pero todavía te falta convertirte. Porque arrepentirse es reconocer que estoy mal, pero convertirse es cambiar lo malo en bueno. Por eso la Biblia establece arrepentidos y convertidos para que vengan a nuestras vidas tiempos de refrigerio. Amigo, hermano, Cristo hizo que nosotros alcanzáramos perdón en Dios Padre. El Padre no escatimó que fuera su propio Hijo, dice Romanos capítulo 14 y 16, enseñando sobre eso. Que no escatimó a su propio Hijo. En otras palabras, su propio Hijo se ofreció delante de Dios el Padre. Porque el Padre le ha dicho: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es salvación y vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y entonces el Hijo se ofrece delante de Dios el Padre para eliminar la deuda del pecado y ser el puente, ser el camino de donde el hombre pudiera regresar de la tiniebla otra vez a la luz de Dios. Porque por su propia cuenta no podía hacerlo. Y allí entonces, aún en la cruz, a su Hijo que nunca pecó, pero se hizo pecado por ti y por mí. En la cruz Él se sintió abandonado. Y testificó y dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y aún sus agresores delante de Él, colgados en la cruz, cuando pidió agua le pusieron vinagre. Pero aún antes de estirar
Tal vez sus agresores allí le dijo: Padre, perdónale, porque ellos no saben lo que hacen. ¿Tú quieres tener una vida victoriosa? ¿Tú quieres vivir una vida de éxito? Tú sabes lo que tú debes sacar de tu corazón y perdonar. Porque si seguimos libertades, no será mitad libre, seréis verdaderamente libres. Si quieres ver el rostro de Dios, quita la amargura de tu corazón. Quita el dedo de sacar cuenta del pasado. Perdónate tú mismo y perdona a los demás. Y aprende a vivir libre, como Cristo nos hizo libre. Hoy es un día para que vea el rostro de Dios. Ver el rostro de Dios significa ver su luz. Hoy es un día para que pueda confesarle al Señor la vida que ha tenido, porque alguien te marcó. Y aún estando confeso ya delante de Dios, adorando al Señor y estando en la iglesia, todavía recuerda esas heridas con dolor. Aún diezmando, ofrendando, sirviendo al Señor, esa espina está allá adentro. No viva una vida amargada. No viva una vida recordando las cosas malas del pasado. Vive una vida disfrutando que Cristo te hizo libre. Pero para eso tiene que soltar, perdonar, recordar sin rencor aquel que te hizo el daño, aquel que en alguna ocasión está dicho: me desgració la vida. Estoy seguro que usted y yo hemos hecho más de ahí y Dios nos ha perdonado. Amén. Porque si no perdona, aunque piense que esté libre, está siendo esclavo de la falta del perdón y de la amargura. Jesús relata la historia de un hombre rico y otro hombre que era pobre. Aquel rico, y aquel hombre rico quería echar al pobre en la cárcel, y el hombre que tenía la deuda fue y le clamó ante el hombre rico y le dijo: perdóname, perdóname, perdóname. Y dice que aquel hombre le perdonó la deuda. Entonces él fue donde otro que le debía a él, y que por causa de él también había pasado supuestamente la vergüenza delante de su acreedor. Pero ya su acreedor le había perdonado, pero él no quiso perdonar. Fue donde el otro que le debía entonces a él, que había sido perdonado, y en vez de multiplicar el perdón, tomó venganza y lo echó en la cárcel. El hombre rico después se enteró de aquel